En este bloque vamos a ver tres utilidades que son más complejas, bastante más complejas que las anteriores, pero que la escuela no debería de estar ajena a ellas. Son la programación con Scratch, la robótica con Arduino Blocks, podría ser con otra herramienta, pero nosotros optamos por esta porque es muy sencilla y muy compatible con Arduino, y luego con Tinkercad para el diseño 3D. Los tres tienen en común algo, que es que son de software libre y de código abierto. Son entornos muy seguros, sin ninguna publicidad y donde no recogen ningún dato de nuestro alumnado. Y las tres tienen en común que son asuntos que en nuestra sociedad están siempre presentes y que tienen unos beneficios muy grandes para nuestro alumnado. Hay que decir que pues son más complejas que escribir en un procesador de textos o una hoja de cálculo o dibujar o realizar una presentación, pero que convendría introducirse. Y realmente mi experiencia es que cuando en quinto o sexto de primaria se introducen, yo creo que antes tampoco es interesante, sí que se pueden hacer cuestiones en clase que trabajen la lógica, y en este caso en quinto o sexto, cuando se les introduce en el entorno, ellos solos son capaces de crear cosas y buscar opciones que nunca se nos hubiera ocurrido que existían o que pudieran llegar ellos a ello. Es decir, los niños y niñas aprenden por descubrimiento, son capaces de coger esta herramienta que es bastante intuitiva y ir moviéndose por ella, y hacen verdaderas cosas muy muy interesantes. Algo que tiene bueno Scratch, por ejemplo, los tres, es que al ser de software libre es una comunidad mundial trabajando para realizar nuevos diseños y sobre todo nuevos tutoriales y nueva formación. Si vamos aquí a tutoriales en Scratch, tenemos un montón de tutoriales de cómo empezar, cómo animar un nombre, cómo hacer algunas cosillas, y todo ello nos lo indica paso a paso y diciéndonos el código de cómo se hace. Podemos filtrarlo por animación, arte, música, juegos, historias, y esta es una forma de introducirnos en esos tutoriales. En principio aquí tendríamos que poner el idioma, si queremos en español lo ponemos ahí. Una de las cosas que al registrarnos con nuestra cuenta, ya digo, la cuenta de los niños y niñas va a ser anonimizada, no va a tener ningún dato personal, por tanto registrarnos con nuestra cuenta no conlleva ningún riesgo, y menos en estos entornos tan seguros. Y aquí lo que nos permite el registrarnos es que podamos guardar lo que estamos haciendo para continuarlo en otro momento, y entonces siempre lo tendremos ahí aunque no hayamos acabado el proyecto. Lo guardamos, estamos diciendo que estamos trabajando online. El Scratch tiene una versión también de escritorio, por si acaso no hubiera conexión, entonces lo podemos guardar en el disco duro, pero nada más. Entonces aquí a la izquierda nada más que vamos a dar unas pinceladas, no vamos a enseñar Scratch, manejar Scratch. Esto fundamental, Scratch podríamos decir, igual que Arduino Block, igual que Tinkercad, igual que la gran mayoría de las aplicaciones, se aprenden, no se enseñan. Es decir, cada uno aprende investigando y por descubrimiento, leyendo tutoriales, que es como realmente así hemos aprendido mucha gente. Entonces bueno, tenemos aquí toda una serie de veis que es muy gráfico y son como una especie de puzzles que encajan unos en otros, para mover los disfraces, se llaman disfraces, los objetos, para poder, estos que están aquí a la derecha en este escenario, los objetos pues podemos moverlos un número de pasos, podemos girarlos, podemos ir a una posición aleatoria o a donde diga el puntero del ratón. Podemos ir a una coordenada en concreto. Pues imaginaros ahora este objeto que hemos seleccionado está en la coordenada
en la X menos 216 y en la Y menos 39. Y si seleccionamos este otro objeto, está en la 12 menos 35. Si le cambiamos de sitio, pues veremos que está en la 125 menos 31. Entonces, bueno, vamos a ponerle ahí. Y bueno, pues seguimos viendo, hay distintos operadores. Podemos decir hola durante 2 segundos. Imaginaros que este operador pues le ponemos aquí al principio y decimos hola durante 2 segundos. O si vamos a otro personaje, este otro disfraz, le decimos que antes de empezar pues diga eso. Podemos cambiar, por supuesto, el mensaje y decirle también que conteste hola, pero bueno, podemos dejarlo así. Podemos cambiar de un personaje, de un disfraz a otro, se llaman disfraces, unos a otros. Podemos introducir sonidos y los sonidos podemos grabar los que queramos. Podemos esto, cuando hagamos clic en la bandera, que se inicie todo un proceso, o que al presionar una tecla, o que al hacer clic en un objeto pues se mueva o haga lo que nosotros queramos. Esto, la ventaja que tiene es que enseña a los niños una lógica clarísima. Dice, si tú haces esto, pasa esto otro. Si tú lo haces mal, funcionará mal el programa. Si tú lo haces bien, funcionará bien el programa. No se trata aquí, esto es un componente ético de responsabilidad. No podemos echar la culpa ni al ordenador ni a otra persona. No. Si algo no te funciona, es porque algo has hecho mal. Entonces la programación hay que ser muy lógico y hay que ver, yo quiero que se repita una cosa 10 veces, pues tengo que ponerle un bucle que se repita 10 veces. Si yo quiero que haga otra cosa, tendré que decirle otra orden. Esto puede permitir sensores que cuando el objeto esté tocando a este otro objeto, que entonces se vuelva, o que cuando llegue al final se vuelva también, o que haga cuando tecle la tecla espacio, que entonces pase algo. Operadores, pues decimos si esta variable es mayor o que esta otra, si es menor, si es igual, si es etcétera. Número aleatorio, que nos genere un número aleatorio, etc. Bueno, tenemos esto, lógicamente se puede complicar, pero muchísimo. Esto da para hacer un programita sencillo como este que he hecho yo aquí, o para hacerlo cosas mucho más complicadas. Podemos introducir variables, podemos generar bloques que utilicemos habitualmente y eso lo guardamos como un bloque, un conjunto de instrucciones que digamos, pues esto me ha quedado muy bien y esto quiero guardarlo como un bloque, pues lo guardo yo como un bloque que tendré ya ahí para siempre, para otros programas que hagan. Lo que en programación se llama subrutinas, en muchos de los que hayáis programado. Entonces aquí veis que tenemos el objeto 1, que es la chica, y el objeto 2, que es el chico. Entonces, para el objeto 1 hemos hecho esta programación, que al hacer clic vaya la persona, el objeto. Ahora mismo podríamos tenerlo aquí, pero al hacer clic irá a la posición, se retrasará y empezará desde aquí. Queremos que empiece desde ahí, que apunte en dirección 90 grados, es decir, mirando hacia la derecha. Fijar el estilo de rotación, que cuando rote pase de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Le podríamos decir no rotar, o que vaya rotando en todas las direcciones. Va a decir después y durante 2 segundos, y luego va por siempre, va a estar constantemente moviéndose 10 pasos, va a esperar medio segundo y si toca el borde va a rebotar. Esto es lo que va a hacer este disfraz. Y el otro pues va a decir hola durante 2 segundos, va a iniciar un sonido que le hemos grabado,
va a fijar el estilo de rotación también de izquierda a derecha y va a hacer lo mismo que el otro, va a esperar un segundo y va a moverse de derecha a izquierda. Todos los dos les he puesto que a la bandera, al tocar la bandera, se inicien. Entonces, si le tocamos la bandera, empezarán: hola, hola, amigas y amigos, mirad lo que soy capaz de hacer con el balón. Hemos grabado ese sonido y bien, podíamos hacer que desde el primero esperara un tiempo antes de decir una cosa, o esperar cuando la chica llegue al final. Le hemos dicho que rebote y vuelva hacia el otro lado, y entonces el otro chico, pues le hemos dicho que por siempre esté haciendo eso. Bien, podríamos cuando le demos al stop, pues lo damos a detener. Podemos coger nuevos personajes y le damos ahí, y personajes hay pregrabados, pues muchos. Veis aquí que hemos cogido dos de ellos. Tenemos muchos más personajes y podemos crear nuestros propios personajes. Cuando vayamos ahí, podemos pintar un personaje, podemos decirle que salga un personaje sorpresa, y entonces saldrá un personaje sorpresa que nos le pone ahí. Le podemos hacer con él lo que queramos. Podemos decirle que un objeto que hemos dibujado y le tenemos en el ordenador, que nos le suba. Podemos cambiar los escenarios, y entonces podemos elegir otros escenarios, y hay unos también pregrabados, o podemos subir nuestra propia foto de la clase, de lo que queramos, de nuestro salón de actos o de nuestro patio, y entonces trabajar ya sobre algo más concreto. Entonces podemos tener, en resumidas cuentas, disfraces, objetos, podemos tener fondos, escenarios, y aquí vamos viendo los fondos que vamos teniendo. Teníamos un fondo en blanco y tenemos el del teatro. Podemos ir teniendo más fondos e ir pasando de una escena a otra. Entonces, al llegar al final, que se pase de una escena a otra, o como cuando queramos. Podemos tener sonidos, teníamos ese sonido, pero podemos grabar más sonidos. Si ahora le damos a grabar y decimos, vamos a decir, este es un ejercicio con Scratch. Entonces, un ejercicio con Scratch. Bien, pero tenemos que no nos lo recorte. Tenemos que decir ahí, este es un ejercicio con Scratch. Veis, aquí he empezado mal al principio. Este es un ejercicio con Scratch. Desde ahí sería, este es un ejercicio con Scratch. Bueno, pues le damos a guardar, y a eso le llamamos ejercicio. Y ese sonido, pues le podremos luego decir que uno de los personajes, luego en la programación, en el código, podremos en sonidos, vamos a seleccionar, por ejemplo, a este personaje nuevo, vamos a seleccionarle, a uno de los que teníamos creados ya ahí, y vamos a decirle un sonido, tocar el sonido aquí al principio, después de decirlo antes de decirlo de pensar, pues tocar el sonido, grabar. No le habíamos sonido hola, tenemos, y a este personaje teníamos seleccionado este otro sonido, era sonido pop, y al otro personaje sonido béisbol. Bueno, ahora tendría que buscar, elegir el sonido de los que tengo ahí, o uno de los que haya grabado. Bien, entonces este sería un poco el Scratch por encima. No, tampoco quiero profundizar mucho en él, ¿no? Tiene muchísimas opciones y se trata de creatividad, ¿no? La otra de las opciones es Arduino Blocks.
Arduino Blocks tiene también mucha documentación, es ya más complicado, y esto es necesario tener un kit de sensores y de motores y de son kits que se venden ya en tiendas de electrónica, y son kits especiales muy sencillos para actividades educativas, que también para un quinto o sexto de primaria pues está muy bien. Podemos buscar proyectos que ha hecho la gente en la comunidad, y ahí pues 2500 por ejemplo podemos buscar por tipo de proyectos para determinadas tarjetas, cuál es nuestra tarjeta que tenemos, una tarjeta controladora. Esto es ya robótica, es robótica. Nos puede parecer que es muy es excesivo, que es para secundaria. No, en primaria hay ejemplos de colegios que están trabajando muy bien con Arduino Blocks o con la robótica en general. Proyectos, podemos ir a mis proyectos, por ejemplo, pues yo tengo aquí algunos, pues hay distintos, por ejemplo, demo de iniciación a la robótica, o para hacer un zumbador, o el clásico Lamundo, que es el que se hace cuando comenzamos a hacer pruebas con Arduino Block. Bueno, esto es simplemente que al pulsar un pulsador, es esto que está aquí, y al pulsar, cuando esté pulsado, pues que se encienda una luz, y cuando el pulsador no esté pulsado, la luz se apague, y que se espere tantos milisegundos. Bueno, pues que al principio el pulsador le ponga 0, y simplemente que vaya sumando de uno en uno, y va encendiendo un LED u otro, y en función de lo que queramos. Veis que la forma de trabajar es exactamente como el Scratch. Entonces, repetir un número de veces algo que está dentro del bucle, repetir mientras o hasta, variables, listas, funciones, tiempo transcurrido en milisegundos. Hay cuestiones que son como más complicadas para trabajar por Bluetooth, pero hay otros, pantalla LCD. Tenemos una pantallita, en los kits viene una pantalla muy sencilla, y conectarlos a la placa es algo que no tiene ningún peligro y es algo muy sencillo. Y bueno, tiene todas las funciones que tiene el Scratch. Generalmente, si nosotros queremos esto, quitarlo de aquí, yo lo puedo quitar y luego volverlo a encajar, o cambiarlo una cosa por otra. Entonces veis que es como un puzzle, es algo que se ve visualmente, y entonces nosotros pues podemos ir, una vez que tengamos la placa conectada al ordenador, al puerto USB, damos al pulsador y vemos que se enciende la luz o no se enciende. Puede parecer más complicado, lo es realmente, pero ya digo, igual que con el Scratch, los niños al final acaban por dominarlo, y esto, la ventaja que tiene es que es muy visual, que ellos ven que pueden hacer un montón de cosas. Pueden hacer desde el clásico semáforo, de que se vayan encendiendo las luces, un sensor de presencia, un sensor de humedad, que cuando llueve pues toca un timbre, cuando llueve en el patio toque un timbre. O sea, se pueden hacer cantidad de cosas interesantes, que un sensor que calcule el tiempo que tarda un coche en pasar de una zona a otra, y entonces se calcula la velocidad que lleva. Bueno, hay muchísimas utilidades de la robótica que están presentes en nuestra vida, y que nuestros niños, antes o después, mejor antes, deberían de conocer. Y el último de las cuestiones es el diseño 3D. Este es un programa de Tinkercad, también online, los tres son online, también con un montón de tutoriales y de ejemplos, y que todo el mundo comparte lo que hace. Entonces, bueno, hay muchísimos. Nos tenemos que registrar igual de forma anónima. Este es el plano de trabajo. Aquí tenemos unas formas básicas, ahí a la derecha, textos, números, caracteres,
ensamblajes, etcétera, para circuitos. Tenemos más cosas. Si bajamos hacia abajo, pues tenemos muchos objetos que podemos directamente colocar sobre el plano y podemos cambiar, hacer más largos, más estrechos. Podemos ponerle, si queremos que nos lo haga de 2 milímetros, por ejemplo, pues podemos decirle que nos ponga algo así estrecho. Yo puedo aumentar para ir viéndolo más cerca, aumentar, aquí me lo ajustaría ahí al centro. Puedo cambiar la perspectiva, o puedo verlo desde arriba, puedo verlo en frontal, puedo subirlo del plano, subirlo hacia arriba. Y muy importante, algo que está mal explicado quizá en los tutoriales, es la tecla D. Con la tecla D lo bajo al plano de trabajo y ahí queda ya ajustado al plano de trabajo. Entonces yo quiero hacer una placa de 2 milímetros, por ejemplo, y de las dimensiones, aquí me está diciendo de 18 por 79. Yo quiero hacerle más pequeño, más grande, en función de lo que yo quiera. Puedo hacer piezas, pueden ser cuestiones decorativas, y al principio los niños empezarán a hacer muñecos o cosas decorativas, pero también pueden hacer objetos que sean útiles. En el colegio tenemos la impresora 3D, pueden coger su diseño, guardarle y imprimirlo en un filamento que es de uso alimenticio, por tanto no es tóxico y no es contaminante. Entonces hay que intentar guardar un poco siempre todas las opciones, ser lo más coherente posible. Si vamos aquí a los diseños recientes, pues yo puedo ir a algo de lo que tengamos hecho. Pues tenemos hechos unos cuantos diseños. Por ejemplo, esta era una cosa muy curiosa que se nos estropeó en la taladradora del colegio. Se nos estropeó una pieza de plástico y la hicimos, y era una pieza muy sencilla. O sea, no tenía mucha complicación. Era hacer solamente eso. Lo que pasa es que hacía falta que fuera exactamente de esas medidas. Entonces, bueno, pues hicimos con la regla. Se puede hacer, si le ponemos la regla o la quitamos, pero si le ponemos la regla, puede ser donde nosotros queramos la regla, la desplazamos para medir. Esto lo normal sería ponerlo en vista superior, y entonces aquí desplazamos la regla hasta que sea tangente, y entonces vamos calculando pues las dimensiones. De todas formas, también si tocamos ahí, pues vamos viendo que tiene de 28 por 28. Esta parte del centro pues también nos dirá que es de 4 por 5, y bueno, pues que el grosor es de 1 milímetro, que era lo que necesitábamos. Esta es una pieza, pues una utilidad. Pero por ejemplo, pues hicimos en valores unos llaveros que eran sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y entonces si le damos aquí a modificar, pues nos cargará ese llavero que hizo pues uno de los niños, que era pues una pieza que tenía que tener el objetivo número 9, y pues está todavía cargando. Tenía que tener un resalte aquí de 2 milímetros así aproximadamente sobre la superficie. Entonces una de las cosas que no he dicho es que desde aquí se puede desagrupar. Ahora está agrupado el objeto y se puede desagrupar, y entonces podemos coger ese objeto solo, podríamos subir ese objeto, pero si para trabajar con los otros, pero en el momento que le demos a la D se baja hasta el plano. Entonces bueno, pues este es un poco estos son objetos para luego trabajar con ellos. Cada niño tenía que hacer uno de los objetivos, y luego los juntábamos todos y hacíamos un juego, un puzzle, una especie de puzzle con ellos. Y bueno, estas son básicamente esas tres opciones. Scratch, que veis que tiene el sistema de bloques igual que el de Arduino Blocks,
y el diseño con Tinkercad, que bueno, pues tiene un montón de posibilidades también. Son muy interesantes para nuestros alumnos que se vayan introduciendo en aquellas herramientas que en el futuro próximo van a utilizar, por lo menos que tengan claro lo que se puede hacer con ellas.